El panorama político de Colombia siempre ha sido un tema que puede calificarse como un mínimo de polémico. Los gobiernos y sus protagonistas despiertan las más encendidas discusiones, los más acalorados debates y han sido disparadores de violentos enfrentamientos entre las distintas facciones. Como les he contado en otros videos, los numerosos actos de violencia que ha sufrido Colombia a menudo han estado ligados a alguna figura política, ya sea de forma directa o indirecta. Esta es una república que nació entre las cenizas de una revolución sangrienta, en donde el auge de dos fuerzas políticas democráticas predominantes se han disputado el poder durante casi 180 años de historia. Hoy hablaremos de los orígenes de los partidos más tradicionales de Colombia, el liberal, el conservador y el comunista. Antes de continuar, les recuerdo que si tienen sugerencias sobre qué otras temáticas les gustaría que analice en mi canal, pueden dejarlas escritas en la caja de comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Partido Liberal. El inicio de lo que hoy se conoce como partidos políticos tradicionales tuvo lugar el 16 de julio de 1848, cuando José Ezequiel Rojas publica el manifiesto La razón de mi voto. Esto lo publicó en el periódico El Aviso, indicando su apoyo al candidato presidencial José Hilario López. La historia, por supuesto, no comienza ahí, sino varios años antes. Entre el 9 y el 11 de junio de 1828 se organizó la Gran Convención de Ocaña, una constituyente cuya finalidad era reformar la Constitución de 1821, cuya redacción estuvo fuertemente influenciada por Simón Bolívar, quien para esa altura ya era considerado un héroe patrio. Justamente en este canal pueden encontrar un video acerca de la vida y obra de Simón Bolívar. La división entre centralistas y federalistas crecía año tras año y en aquellos 3 días de acalorados debates políticos se intentó llevar adelante un cambio de paradigma contundente. Un hecho tal vez menos conocido es que el término liberal se utilizó por primera vez en esas jornadas para identificar a los partidarios de Francisco José de Paula Santander, opositor político de Bolívar. Las ideas de John Locke, padre del liberalismo, comenzaron a calar hondo en la sociedad colombiana gracias a Santander, quien fundó durante su presidencia en 1832 el Partido Progresista, un prototipo del futuro Partido Liberal. Fue una empresa política de corta duración que no sobrevivió a los comicios siguientes, pero sentó precedente para el cambio ideológico de la incipiente democracia en la República. José Rojas fue un abogado que tuvo una carrera política en ciernes al ser elegido como diputado del municipio de Ocaña, cargo que no pudo ejercer al no cumplir con la edad mínima para ocupar la banca. Las ideas centralistas del gobierno bolivariano, que no respetaba las leyes dictadas en la Constitución de 1821, habían generado un enorme descontento entre los opositores. Los distintos sectores geográficos del país esperaban ansiosos que se cumplieran las promesas de aplicar las políticas federales, pero veían cómo los gobernantes se concentraban en la capital y no en la periferia. La Convención de Ocaña intentó justamente establecer una constitución que se preocupara por todas las regiones. Creían en la conformación de una gran Colombia, pero el presidente era uno de los principales obstáculos. En 1828, Rojas participó de la denominada Conspiración Septembrina, un atentado contra la vida de Simón Bolívar, que en ese entonces era presidente de la República. El 25 de septiembre de aquel año, un grupo de conspiradores entre civiles y soldados que respondían a las órdenes del militar venezolano Pedro Carujo
Forzaron las puertas del Palacio de San Carlos en Bogotá con el objetivo de encontrar los aposentos del Libertador. Asesinaron a los guardias que custodiaban las inmediaciones de la propiedad. Manuela Sáenz, pareja de Bolívar, advirtió la presencia de los atacantes y convenció a su compañero para que, en vez de enfrentarlos y probablemente perder la vida, se escapara por una ventana. Este grupo fue perseguido y sometido a una corte marcial. La principal evidencia contra estos hombres era la afinidad que tenían con Santander. Algunos fueron condenados a morir fusilados, pero la pena fue finalmente el destierro para los conspiradores. Bolívar mandó a dictar las condenas, suprimiendo incluso la absolución del almirante José Prudencio Padilla, quien se encontraba preso al momento del ataque. La situación en Colombia era insostenible y la necesidad de un nuevo partido político que pudiera llevar adelante un modelo de país diferente se instaló en las ideas de los opositores a Bolívar. José Rojas sufrió el destierro y en sus viajes se embebió aún más de los fundamentos liberales europeos. Estaba decidido a aplicar este nuevo paradigma en Colombia y tras un fallido intento por regresar al país en 1830, consiguió hacerlo en 1832, cuando ejerció como representante a la Cámara y duró 17 años. En 1848 publica el manifiesto y se sientan las bases para la creación del partido político vigente más antiguo de Colombia. El apoyo al candidato José Hilario López, un militar de trayectoria, quien termina ganando las elecciones y asumiendo el mando como el primer presidente liberal en la historia de la República. En 1851 se implementa la primera gran reforma de su mandato, la abolición de la esclavitud. En este canal también van a poder encontrar un video completo sobre este tema. Hombres y mujeres recuperaron la libertad paulatinamente desde el 2 de enero de 1852. Esta primera medida le valió a algunos alzamientos rebeldes que veían con malos ojos la ley. Quien estuvo a la cabeza fue el dirigente conservador Julio Arboleda Pombo, quien libró la lucha armada, especialmente en Cali. La derrota de los conservadores tuvo como consecuencia un levantamiento igual de violento por parte de los esclavos, quienes aprovecharon para quemar haciendas y azotar a sus antiguos esclavistas. La doctrina liberal impulsada por López tuvo sus contradicciones en el inicio de su largo camino, ya que eliminó los resguardos indígenas, perjudicando a estas poblaciones y repartiendo botines económicos suculentos a las élites del campo y a la misma política. Otra de las medidas más controvertidas fue la expulsión de los jesuitas, quienes habían retornado al país tan solo 5 años antes. Más adelante, la conformación de una forma de gobierno casi laica sería uno de los sellos de los mandatos liberales, que se enfrentaron con las autoridades eclesiásticas y promovieron políticas en contra del clero. Desde 1863 hasta 1886, los liberales gobernaron Colombia casi de forma ininterrumpida. En el primer año consiguieron sancionar una nueva constitución que hizo hincapié en el federalismo, otorgando autonomía a las regiones y dejando al Estado central como encargado de las relaciones exteriores, la defensa del territorio y las guerras. Se incorporaron los 9 estados soberanos creados en 1855 y la República pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. En 1884 estalló un conflicto político en el seno del Partido Liberal, que ya estaba dividido en 2 facciones, los liberales radicales y los liberales independientes, quienes terminaron aliándose con los conservadores para combatir la política del presidente Rafael Núñez, cuyas medidas se alejaban de los ideales primarios de su partido. Había establecido un gobierno centralista que iba en contra de la constitución promovida por su propio espacio, y la alianza con los conservadores terminó dando nacimiento al Partido Nacional, que terminaría sancionando la constitución centralista de 1886 al obtener la victoria en la Guerra Civil Colombiana tras 4 meses de combates y un saldo aproximado de 1.000 muertos. Era el primer golpe duro del primer partido político moderno de Colombia. Esta rama del liberalismo terminó formando parte del Partido Conservador. Los radicales intentaron combatir las reformas profundas al Estado con una nueva guerra civil que inició en 1899 y finalizó en 1902. La Guerra de los 1000 días fue un cruento enfrentamiento que tuvo lugar en Colombia, Ecuador, Panamá
y Venezuela, y fue el último intento liberal en el siglo XIX para combatir las políticas centralistas del gobierno vigente. También en este canal tenemos un video hablando acerca de la Guerra de los 1000 días. El resultado fue catastrófico para la población. Panamá, que era parte de Colombia, terminó emancipándose. Las industrias y vías de comunicación quedaron destruidas. La economía interna se cayó cual castillo de naipes, con un aumento récord de la deuda interna y externa, junto con una inflación que disparó la cotización de la libra esterlina, moneda local de la época, hundiendo en la pobreza la mayor parte de la población. La guerra también dejó un saldo enorme de muertos. Ambos grupos movilizaron más de 75.000 hombres e incluso niños a los diferentes campos de batalla. Más de la mitad de estos combatientes murieron en medio de la lucha. El liberalismo cedía su hegemonía en las urnas tras un terrible baño de sangre. El Partido Nacional dejó de existir y la mayoría de sus integrantes pasaron a formar parte de las filas conservadoras. Se iniciaba un nuevo periodo en la historia de Colombia, en donde el Partido Conservador iniciaría el nuevo siglo con 3 décadas ininterrumpidas al frente del país, en donde los liberales participaron siempre de los comicios y el gobierno, siempre en calidad de minoría. Había llegado la hora del Partido Conservador. Partido Conservador. En 1849, un año después de la creación del Partido Liberal, se inscribió el segundo partido democrático más antiguo de Colombia. El 4 de octubre, el poeta y filósofo José Eusebio Caro, junto a Mariano Ospina Rodríguez, abogado, periodista y político, fundaron el Partido Conservador. Al igual que su contraparte opositora, la historia comienza varios años antes. La influencia que tuvieron ambos partidos venía de las ideas provenientes de Europa, tomando los ideales políticos franceses y los principios económicos ingleses. La disputa ideológica entre ambos databa entre 2 bandos, el bolivariano y el santanderista, y fue justamente durante la presidencia de Santander, entre los años 1832 y 1837, que se conformó un efímero espacio denominado Partido Retrógrada. La nomenclatura, que hoy podría sonar despectiva, en realidad ilustraba a la perfección las intenciones que tenían sus partidarios. Veían a la sociedad colonial como un modelo de orden preferible a las ideas de la Ilustración y las revoluciones liberales que se habían permeado desde el antiguo continente después de los procesos independentistas en América Latina. Los derechos de los ciudadanos recientemente adquiridos terminaron siendo objeto de debates por los autodenominados retrógrados. Esto derivó en una fisura entre sus seguidores. Un sector del partido retrógrado, tras la salida del poder de Santander, se alió con una facción opositora perteneciente al Partido Progresista y los que antes eran rivales comenzaron a sentar las bases de un nuevo liberalismo que aún debería esperar una década para conformarse. Santander observó cómo los logros que había conseguido en la nueva república fueron desmantelados poco a poco y así estalló el primer conflicto interno de una Colombia que recién empezaba a disfrutar de su reciente independencia. José Ignacio Márquez, sucesor de Santander, desplegó un modelo de gobierno extremadamente conservador cuyo principal objetivo fue la Iglesia Católica. La Guerra de los Conventos se inició en 1839 y duró hasta 1842, cuando el presidente emitió una ley que obligaba a eliminar los espacios religiosos católicos donde hubiera menos de 8 miembros activos para después subastarlos al mejor postor y quedarse con el rédito económico. Esta contienda interna dejó casi 4.000 muertos y profundizó la grieta ideológica entre los dos partidos que serían dominantes en la historia política de Colombia. Los liberales comenzaron a buscar un Estado laico separado de la Iglesia Católica y los conservadores, pese a la victoria obtenida en la Guerra de los Conventos, abogaron por un Estado católico. Caro y Ospina Rodríguez fueron parte del gobierno extremadamente conservador y centralista de Márquez y participaron en el de su sucesor, Pedro Alcántara Herrán, cuya presidencia terminó redactando la Constitución de 1843, considerada como la más conservadora hasta el presente. La llegada de Tomás Cipriano de Mosquera, de ideales conservadores, pero mucho más propenso a tener un diálogo con la oposición, generó una nueva grieta entre los antes llamados retrógrados,
Quienes se quedaron al lado del nuevo presidente fueron considerados moderados y quienes se oponían a cualquier diálogo con el incipiente Partido Liberal se denominaron detractores. Entre ellos estaban los futuros fundadores del Partido Conservador, quienes decidieron establecer su espacio político como una respuesta directa al Partido Liberal. El manifiesto se presentó al público en el periódico La Civilización y allí se exhibían las intenciones de aquella primera versión del conservadurismo moderno. Su ideología era centralista, autoritaria, con un fuerte énfasis en las instituciones militares y eclesiásticas. El liderazgo del Partido Conservador de 1849 se dividió entre terratenientes, abogados, miembros de la Iglesia y hasta campesinos, siempre y cuando no fueran indígenas. Las doctrinas católicas se convirtieron en una arma para intentar adoctrinar al pueblo. Hasta 1884, los liberales dominaron la escena política de la Nueva Colombia, en donde los conflictos internos y la economía endeble fueron problemáticas cotidianas. Los conservadores ansiaban obtener el poder para intentar ejecutar su visión de una nación. Fue gracias a la llegada de Rafael Núñez, un liberal que actuaba de forma independiente y que recibió el apoyo de los conservadores para ganar las elecciones, en donde el panorama político viró 180 grados para posicionar al nuevo partido político a una época de hegemonía absoluta en las urnas colombianas. En 1886 se promulgó una nueva constitución, esta vez afín a los ideales del oficialismo, en donde la nueva república adoptaba un gobierno centralista, proteccionista, y con la Iglesia Católica volviendo a ocupar un sitio predominante en la sociedad, haciéndose cargo de esta manera del sistema educativo. Los conservadores sufrieron la emancipación de Panamá, la Guerra de los 1000 días y la masacre de las bananeras. Tenemos video acerca de todos estos temas en este canal. Aquellas décadas de gobierno ininterrumpido permitieron que los conservadores impulsaran una enorme reforma en el sistema de transporte, construyendo enormes tramos de vías ferroviarias. El Banco de la República de Colombia nació en esta época y la clase obrera empezó a consolidarse dentro del territorio colombiano. Los ideales centralistas fueron un arma de doble filo para los conservadores, ya que la población que trabajaba en las incipientes industrias no veía con buenos ojos un gobierno cuyos miembros parecían estar del lado de los terratenientes, una minoría, en vez de la fuerza laboral, la clara mayoría. Con el correr de las décadas, en un clima de tensa inestabilidad económica y social, las filas de los liberales, siempre la primera minoría en el gobierno, fue engrosándose gracias a los asalariados que buscaban el cobijo del Estado y que no lo encontraban en el poder hegemónico. En 1930, Enrique Olaya Herrera devolvió el poder al Partido Liberal y la tercera década del siglo XX vio nacer el tercer partido político del que también hablaremos, Partido Comunista Colombiano. En 1924 se celebró el primer Congreso Obrero y la Conferencia Socialista, que intentó fundar un espacio político que aglomerara a las fuerzas laborales colombianas. Este primer esfuerzo no rindió los frutos deseados, pero sembró el terreno para lo que vendría. El movimiento obrero optó por desplegar su lucha a través de los movimientos sindicales, agrupados principalmente en la Federación Obrera Colombiana, mientras que diversas agrupaciones con tintes anarquistas, desplegadas del sindicalismo, empezaron a publicar sus ideologías en periódicos afines, como por ejemplo La Vía Libre o La Voz Popular. En 1926 se dictó un segundo congreso con la intención de reforzar la actividad sindical, pero chocaron con los intereses contrapuestos de sus dirigentes. Las acciones de huelga se convirtieron en un elemento fundamental en las luchas que buscaban dar y designaron autoridades para la federación. La nueva organización sindical tuvo dos aristas ideológicas. La primera, comandada por Tomás Uribe Márquez, veía necesaria la conformación de un partido político nacional. Carlos León y Luis Rosso optaron por abandonar el Congreso, mientras que históricos de la agrupación como María Cano se debatieron por el nombre que llevaría a este nuevo espacio de acción. Así nació el Partido Socialista Revolucionario. Inmediatamente este partido buscó afiliarse al comunismo internacional mientras intentaba captar el interés de los campesinos asalariados. Durante los años siguientes, las huelgas y movilizaciones para conseguir cambios sustanciales en las políticas laborales fueron reprimidas por el gobierno conservador. Tras la masacre de las bananeras, uno de los episodios más sangrientos de la historia moderna colombiana, el Partido Socialista Revolucionario consiguió un hito en su breve vida:
ya que había saltado de un momento a otro al ojo de la opinión pública. Pero las consecuencias no fueron buenas para ellos. Muchos dirigentes partidarios recibieron penas de cárcel o fueron exiliados, obligando al PSR a una reestructuración partidaria. En 1929, el gobierno conservador flaqueaba. La economía estaba en crisis y las elecciones a la vuelta de la esquina. Los socialistas revolucionarios cumplieron un rol protagónico en las diversas protestas y marchas en contra del gobierno hegemónico conservador, pero quien terminaría capitalizando los votos fue el liberalismo, que asumiría el poder al año siguiente. El 5 de julio de 1930, en Bogotá, se realizó un plenario en donde no solo participaron dirigentes colombianos, sino figuras del comunismo internacional, quienes tras la masacre de las bananeras insistieron sobre la importancia de formar un partido político competente. Hubo intensos debates en donde se dejaron sentadas las bases de la lucha que pretendían dar. La revolución proletaria era el principal objetivo, con la participación de los sectores campesinos y la pequeña burguesía. De fuerte carácter antiimperialista, el 17 de julio de 1930 nació el Partido Comunista Colombiano, que aceptó los 21 puntos ideológicos del comunismo internacional y se inscribió como fuerza política en el siempre complejo escenario que es Colombia. Su primer secretario general fue Guillermo Hernández Rodríguez y de inmediato se dedicaron a trabajar en la elección de un candidato para los comicios de 1934. El elegido fue Eutiquio Timoté, un sindicalista indígena. Aquella elección fue un mero acto simbólico, ya que el comunismo no tenía ninguna posibilidad de vencer en las urnas. El PCC eligió apoyar de forma abierta a Alfonso López Pumarejo, candidato liberal. Desde su fundación, el Partido Comunista Colombiano solo presentó 4 candidatos presidenciales. Quien consiguió la mayor cantidad de votos fue Jaime Pardo Leal, dirigente comunista histórico, que conformó una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En las elecciones de 1986, Pardo Leal fue a las urnas como cabeza de lista de la nueva agrupación Unión Patriótica, que obtuvo poco más del 4.5% de los votos. El PCC siempre ha apoyado a los candidatos liberales en las elecciones y se concentraron en la lucha por los derechos de los trabajadores y las políticas antiimperialistas. Pese a que no han podido acceder al poder político por medio electoral, son uno de los espacios más longevos de Colombia y han sido partícipes activos de la escena desde su creación, ya sea acompañando fórmulas presidenciales o con la eterna batalla por la clase obrera y campesina. Conclusión. A fines del siglo XX, los partidos tradicionales colombianos entraron en crisis institucional, obligando a los candidatos a formular nuevas alianzas con otras agrupaciones de menor envergadura e historia para captar la intención de voto del electorado. El resultado fue un incremento paulatino en la representación ideológica de diversas aristas políticas en ambas cámaras. Los partidos tradicionales hace décadas que necesitan de distintos sectores políticos para complementar las fórmulas. El partido de la U, la Alianza Verde, el Centro Democrático o el Cambio Radical, por mencionar algunos ejemplos, llevan años trabajando codo a codo tanto con los conservadores como con los liberales. Colombia siempre fue un país bipartidista no tradicional, porque a pesar de la hegemonía de los dos partidos más longevos, siempre han habido espacios políticos alternativos. Los analistas políticos consideran que la elección de Gustavo Petro en el 2022 constituye la primera ruptura real del binomio liberal-conservador, ya que lo toman como un presidente netamente de izquierda. ¿Volverá la hegemonía bipartidista en algún momento o el siglo XXI trajo un cambio de paradigma definitivo? El futuro es incierto. La política siempre da sorpresas. La decisión final quedará en manos del pueblo, de usted, cuando entre al cuarto oscuro a depositar su voto. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. También no olviden compartir este contenido. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Bye. Y gracias por los mensajes que le dejan a mi Lupita. Ella también los quiere mucho. Sí, también, ¿no? Declaraciones.
Ay, pobrecita, sí que la jode la mamá.